vivirá eternamente. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñando un día en la sinagoga, dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene vida, y yo vivo por el Padre de la misma manera. El que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. La bondad de sentarse. Decía antes de las lecturas que ellas nos ofrecen un panorama de lo que significa justamente la Eucaristía. La primera lectura está tomada del Deuteronomio y habla de una realidad que se vivió 1200 años antes de Cristo y que ya era como un anuncio de la Eucaristía. Es el maná, que es un pan, un comestible bajado del cielo. Pero es importante el contexto en el que ese maná fue dado al pueblo. Dios encuentra en un momento concreto de la historia que su pueblo está esclavo en Egipto. Ese pueblo esclavo es signo de tu vida y de la mía, que tantas veces estamos esclavos. El esclavo es el que no es libre para actuar conforme a lo que lleva en su corazón, sino que se haya condicionado. Así vivían los hebreos, sufriendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos esclavos de tantas cosas que no nos dejan ser felices? Esclavos de la plata, por ejemplo, del dinero. Porque tengo y no sé qué hacer con él, o porque no lo tengo y me angustio. Esclavos tantas veces de los afectos. Me hundo porque no me felicitaron, porque no me pusieron atención. Me entristezco. Hay muchas cosas que a veces no hacemos conscientes, pero que nos condicionan. Pues en esa circunstancia, en esa esclavitud, Dios envía a un hombre llamado Moisés. ¿Para qué? Para que obre prodigios y saque al pueblo. Y en efecto consigue hacerlo a través de la Pascua, que a su vez es una especie de preludio de la Eucaristía. Y lleva a este pueblo por 40 años en el desierto, y esto es muy importante. Dice aquí: te ha hecho recorrer tu Dios por el desierto estos 40 años. El 40 en la Escritura es un signo de la totalidad. 40 días pasó Jesús en el desierto. Es el signo del transcurso de la vida, de la existencia entera. ¿Y qué pasó en esos 40 años después de que el pueblo sale de Egipto? Dice aquí:
te hice sufrir, te puse a prueba. 40 años un pueblo deambulando, sin tener morada fija, experimenta la tentación del cansancio, del desánimo, de la rebelión, del renegar de su propia historia, de decirle a Dios, yo no quiero esto. Mejor era estar esclavo en Egipto. Cuando tienen hambre piden de comer y Dios les envía el maná. Cuando tienen sed reniegan de Dios y les da Dios un agua milagrosa. Y dice, te hizo sufrir y pasar hambre, pero te dio el maná que tú no conocías. Esto es muy importante porque si el 40 es un signo de la existencia entera, este poner a prueba al pueblo es un signo del sentido de tus sufrimientos y de los míos. Dice aquí, te hizo sufrir para saber qué intenciones abrigabas en tu corazón. Esto es muy profundo. Porque Dios no es que permita el sufrimiento simplemente porque se desinteresa de nosotros o porque es un poco sádico y le gusta ver cómo juega con sus criaturas, sino porque quiere que sus criaturas lo puedan adorar en libertad. Porque sus criaturas creen que conocen muchas cosas y en realidad son ignorantes. No conocen ni siquiera su propio corazón. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Dice el adagio popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuántas veces nosotros solamente cuando nos enfrentamos con la prueba nos damos cuenta de dónde estamos? Cuando se nos muere un ser querido, ¡ay, yo sí lo quería! Se me muere mi papá, me pongo dramático el Día del Padre. ¡Ay, yo sí lo quería! Cuando ya no tengo el dinero que esperaba, ¡ay, sí! Entonces, esto es importante porque las pruebas de nuestra vida no son un abandono de Dios, sino una pedagogía de Dios que nos quiere ayudar a entender que tantas veces estamos apegados, dependientes, en el fondo esclavos. Y Dios nos quiere llevar a través de esas pruebas a la verdadera libertad. Y dice que ante esa realidad del Antiguo Testamento envía un alimento. Y entonces aquí la Eucaristía empieza a cobrar un sentido. La Eucaristía es un alimento. El pan material sirve para saciar el hambre material. El pan del cielo es para que tengamos un sentido en nuestra existencia. Y luego en el Evangelio, Jesús, que es el nuevo Moisés, dice de manera ya radical qué significa este pan. Dice, yo soy el pan vivo y el pan que voy a dar es mi carne. Esto es muy impresionante porque Él no dice esto es como mi carne, se parece a mi carne. Él dice que el pan que Él da es su carne. De tal radicalidad es esta afirmación que el Evangelio aquí no lo hemos recogido, pero dice que cuando los judíos, muchos de ellos oyeron esta afirmación, dijeron, pero ¿cómo nos puede dar a comer su carne? Y muchos se fueron, abandonaron a Jesús. Dijeron, esta doctrina no la soportamos. Es decir, Jesús no está hablando de analogías, de signos, sino de verdades. Es tal esa radicalidad que cuando se fueron los judíos que no quisieron aceptar esta afirmación, Jesús, dice el Evangelio, se planta frente a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí Pedro, con su habitual espontaneidad, alza la mano y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces aquí está el punto. ¿Para qué me sirve este pan? Dice, vida eterna. Y aquí dice al final, la última frase del Evangelio dice, el que coma este pan vivirá eternamente. ¿Qué es la vida eterna? Esta es una expresión muy importante en el Evangelio de Juan y que conviene entender bien, porque uno cuando piensa en vida eterna se imagina como el cielo, como cuando me muera, como los angelitos.
y lo proyecta a un futuro incierto, que en el fondo no tiene nada que ver con mi hoy, con mi realidad cotidiana. Y resulta que no es así. La vida eterna es hoy, que se prolonga en el cielo, pero es hoy. ¿Qué significa tener vida eterna? Tener vida eterna significa poder ser libre. Esa es la vida eterna. Es vivir la libertad de estos hebreos que salieron de Egipto. En el fondo, que tú puedas vivir libre de aquello que condiciona al hombre. Y yo te invito a que te preguntes hoy qué te condiciona, en el fondo hoy qué te hace sufrir, hoy qué te destruye la vida, hoy qué te nubla, que no puedes perdonar, que tienes un rencor, una cosa de años que la tienes ahí, que tienes una esclavitud, un pecado, que no puedes salir de la sensualidad, de la pornografía, del licor, de las drogas, que no puedes salir de la soberbia, que te dicen algo y no te aguantas y reaccionas mal, o reaccionamos mal, y que a mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer. O que vives quizás esclavo o esclava de la afectividad, y con tal de que no te digan que no te aman, haces lo que sea y te sometes a lo que sea, pero no puedes ni siquiera pensar en que no te amen, en que te vayan, en que te abandonen. ¿Cuántas cosas nos hacen esclavos? Vida eterna es esto entonces. Vivir en una dinámica de libertad, ¿para qué? Para poder amar al otro, para poder donarme al otro, para que en el matrimonio el marido pueda donarse a la mujer y viceversa, sin la condición de que me dijiste, no me dijiste, de andar juzgando, calculando, imponiéndole al otro lo que debe hacer, dándole cartilla. La vida eterna la da Jesucristo. Y es este amor que se nos da en la Eucaristía, y esto es muy importante. Esto es verdad. Y entonces, ¿aquí de qué depende esto? ¿De que tú te lo creas o no? Yo no sé si tú y yo no lo creemos. Yo, como cura que estoy acostumbrado a celebrar misa todos los días, soy el primero que me puedo acostumbrar a esto y celebrar la misa como si esto fuera cualquier cosa. Y tú también puedes venir a misa aquí, cruzadito de brazos. Tú puedes mirar al cura, un cura distraído que no le importa la Eucaristía, y yo puedo mirar un pueblo que está mirando para todos lados, menos al Señor, distraído en tonterías. Y tú y yo podemos padecer de lo mismo, de incredulidad, de no vivir este misterio. Y esto es muy importante, porque aquí se nos juega la vida, en creer que aquí está el Señor. Y finalmente, diría algo que me parece importante, y es que esto es tan serio que el Señor nos ha dicho que el cuerpo y la sangre de Cristo hay que recibirlos en gracia de Dios. Esto no es una especie de ritualito que pasamos a recibir una galletica. Es el cuerpo del Señor, el cuerpo santísimo de Jesucristo. Y por tanto, para recibirlo debemos estar con un corazón dispuesto, es decir, con los pecados perdonados. Dice Pablo en la primera de Corintios: quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, es decir, en pecado, come y bebe su propia condenación. Y por tanto, para recibir el cuerpo de Cristo tenemos que no tener conciencia de pecados mortales. Si yo sé que tengo un pecado mortal, es decir, alguno de los que va contra alguno de los 10 mandamientos, eso es un pecado mortal. Antes de recibir al Señor debo confesarme. Por eso es tan importante lo que hace este párroco de esta parroquia, de procurar traer a otro cura y él sentarse a confesar, a escuchar. No sé si tú y yo tenemos conciencia de pecado, pero yo sé que muchas veces él pasa toda la misa solo y nadie se confiesa. No porque no tengamos pecados. Yo me confesé ayer. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Y a mí me cuesta un riñón confesarme. No sé a ustedes. Es decir, es duro. Pero es una maravilla. Porque en la confesión encontramos que Cristo verdaderamente nos perdona. Y que la religión católica no es una cuestión de opiniones. Yo comulgo si me parece, no comulgo si no me parece. No. Esto es objetivo. Esto es real. Este momento es un encuentro con Cristo.
La confesión es un encuentro con la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para que seamos felices, para que podamos amar, como decía. Pues bien, yo les invito a que hoy le pidamos al Señor una fe renovada, una conciencia profunda, seria, de su presencia en este sagrario, en el pan que vamos a consagrar. Y que la Virgen María interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.